Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucho bien? Ok, muchas gracias. Pues bienvenidos a la emisión número 2 de esta tarde. Pues es un gusto para mí, nuevamente los saludo y estoy muy contenta de transmitir este tema tan importante hoy en día de cómo comunicarme de manera asertiva con los hijos. Sabemos que estamos en tiempos de crisis, en tiempos en donde ya muchos de ustedes han de estar desesperados de la misma rutina de siempre, aunado al encierro actual. Entonces, bueno, espero que estas herramientas les sirva bastante para que podamos estar haciendo cosas diferentes a partir de hoy. Pues bueno, nada más recapitulando un poquito, que para mí sí es importante que, como lo habíamos visto la semana pasada, pues empecemos a determinar ya ciertos conceptos que en nuestro día a día vamos a estar siempre de manera cotidiana trabajando. Entonces sí es importante que recordemos que el concepto de la comunicación es muy complejo y este proceso a través de cómo yo transmito la información desde mi percepción, desde mis creencias, cómo se va codificando y cómo lo voy a transmitir al otro, pero también el otro cómo lo va a entender de acuerdo a las características de su persona y del prejuicio. Entonces, si ya sabemos que por ende todo el canal de la comunicación es complicado, entonces pues nosotros tenemos que hacer algo para poder hacerlo legible, claro, conciso y además en un tiempo limitado para que no nos extendamos en un rollo tan complejo para los hijos que ellos difícilmente van a poner atención y van a captar todo el mensaje que queremos transmitir. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy claro y muy presente siempre. A medida que vayamos platicando, si ustedes tienen alguna duda, sin problema lo pueden escribir en el chat y me van a hacer favor de irme mencionando. Y si no, pues al final hacemos la sesión de preguntas. También el concepto que habíamos establecido en cuanto a lo que es la asertividad, pues sí, les recuerdo que acuérdense, es esta habilidad que como personas sí podemos desarrollar y esta capacidad de expresar todas nuestras ideas, pensamientos, pero siempre respetando la opinión de los demás. El que piensa, el que siente, es muy importante que siempre lo tengamos en mente y que el mensaje, como les decía, sea claro y conciso. Yo también les dejaba la semana pasada un ejercicio de reflexión que quiero que lo vayan trabajando, el cómo me estoy comunicando con los demás, cómo los expreso, cómo expreso todas esas, e inclusive hasta miedos, esas noticias negativas, ahorita las muertes que están cercanas a mí o a mi familia, cómo las estoy transmitiendo a los hijos, si les estoy generando ansiedad, les estoy generando ese sentimiento de represión de la emoción o estoy hablándolo muy claro y hago un espacio de diálogo e inclusive si a mí me va a costar trabajo hablar de ese tema y tengo ganas de llorar, ¿qué estoy haciendo? ¿Me lo estoy reprimiendo con él para enseñarle eso? ¿Que tiene que ocultar esas emociones? ¿O estoy siendo franca y diciéndole, me siento mal, estoy ahorita indispuesta para hablar del tema, pero voy a estarlo en algún momento? Dame mi espacio, voy a llorar, después lo voy a compartir con ustedes. ¿Qué estoy haciendo con respecto a eso? Es muy importante que lo tengamos en mente. Y pues hemos estado viendo lo que es la importancia de lo que es la asertividad, esta comunicación que te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida y el de tus hijos, desde la parte de la seguridad, habilidades sociales, el cómo resuelvo y tomo ciertas decisiones. Pero también les decía, es importante que estemos evitando estos prejuicios, estas ideas confusas, este todo o nada. Entonces vamos a ir manejando ciertas estrategias que el día de hoy vamos a abordar. Pero sí es importante que recuerden, hay muchos obstáculos en la comunicación. Dentro de estos, las amenazas, los castigos, el amedrentar a los hijos para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces es importante también hablar con sinceridad del tema, de lo que me está lastimando, de su actitud, recordarle que no es que él sea malo o mala, sino la actitud es la que es incorrecta. Y vamos a adentrarnos hoy ya a lo que son los tipos de conducta. Tenemos tres conductas y por eso les decía, sí es importante que le esté diciendo a mi hijo, tu conducta es negativa,
Tu conducta es la que no es asertiva. No es que tú seas agresivo, que tú seas pues torpe, digámoslo así, sino esta acción es en la que no estás actuando de manera correcta. Tenemos 3 tipos de conductas independientemente de la personalidad que tengamos. Yo puedo ser mi personalidad puede ser a lo mejor introvertida, un poco sumisa, pero tener ciertas actitudes asertivas. O viceversa, puedo ser yo de un temperamento muy fuerte y puedo yo tener conductas también asertivas si me logro controlar y logro potencializar mi personalidad. Entonces, hay que tenerlas en claro. Puede ser agresivo, estas conductas pueden ser sumisas o pueden ser asertivas. Cuando yo encuentro ese equilibrio que no es fácil, yo les decía la semana anterior, esto es un hábito que tenemos que estar trabajando todos los días para que lo podamos formar y podamos ya tener cierto tipo de actitudes, pensamientos, todo lo que es la conducta asertiva y obviamente lo que nos compete en el tema de hoy, esta comunicación, que realmente sea precisa y esté yo tomando en cuenta lo que el otro piensa y opina. Bien, es importantísimo, yo siempre lo digo, parte importante y fundamental de la comunicación es mi lenguaje no verbal. Yo podré estar diciendo que estoy feliz, que estoy muy bien, pero de manera física puedo estar proyectando lo contrario o viceversa. Puedo estar a lo mejor tratando de ocultar cierta emoción que siempre mis ojos, mi postura, la forma en cómo hablo, el tono de voz, va a estar proyectando lo que realmente quiero transmitir y cómo realmente me estoy sintiendo en esos momentos. Por eso es tan rico este tema, porque involucra no nada más la personalidad, sino el estado de ánimo y los prejuicios que ya tengo también de las personas que están a mi alrededor. Entonces es importante que yo también empiece a faciar las miradas, con las sonrisas, con los gestos. Hay personas que les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, expresar cómo se sienten, e inclusive a veces hasta les cuesta trabajo el sonreír. Es muy importante, por eso existe una terapia que se llama pues risoterapia, no sé si lo han escuchado, en donde a veces se empieza con ejercicios de simulación para que están ciertos artículos científicos que nos demuestran que aunque sea de una u otra manera fingida al inicio, tu organismo empieza a segregar las hormonas que te van a ayudar al bienestar, al placer, estas hormonas que nos ayudan tanto también a la salud, van a irse acostumbrando en el cuerpo y entonces después con este tipo de ejercicios y terapia puedo yo segregar estas hormonas que me van a ayudar al bienestar total de mi cuerpo. Pero bueno, aquí nosotros lo que necesitamos hacer con nuestros hijos es irles fomentando esta parte de expresión, si estás enojado, si estás triste o también si estás feliz, el demostrarlo, que realmente se vea con tu actitud. A veces estamos acostumbrados a decir, ¿cómo estás? Bien, mal, y de ahí se muere la conversación, me pongo a ver la tele. No, hay que generar espacios de diálogo, no solamente usar, a veces creemos que la convivencia es el usar los medios tecnológicos y ahí queda. No, hay que generar ese debate, ese análisis de situaciones que constantemente podemos ir teniendo a lo largo de nuestra vida. Yo les traigo aquí ciertos lenguajes no verbales que son importantes y que tenemos que estar analizando continuamente con nuestros hijos y también con nosotros mismos. Es el espejo de lo que estamos sintiendo, este lenguaje no verbal. Desde el contacto visual, si yo siempre estoy cabizbaja, la mirada hacia abajo, no logro contactar al otro, involucra esta parte de inseguridad. Entonces yo tengo que proyectar esa seguridad con el otro de que sí lo estoy escuchando, le estoy poniendo atención, te estoy mirando a los ojos, estoy dejando todo dispositivo que no me permita ponerte atención. Entonces todo se deja a un lado, yo estoy viendo cómo está también inclusive la otra persona, si logra contactarme, si logra interesarse o me está evadiendo viendo otro lado, diciéndome sí. Y entonces se voltea. Es importante
ver tú cómo te estás contactando con los demás y cómo ellos también están contactando. Si ya logramos engancharnos en esa situación o qué necesitamos hacer para que el otro nos esté poniendo atención. Es típico que a veces le damos instrucciones a los hijos y ellos ni siquiera nos están viendo un dispositivo, la tele. Entonces, ¿cómo podemos verificar que realmente van a ponernos atención y van a tener clara la idea que les queremos dar? Empezando con el contacto, ¿no? Inclusive también, pues el contacto físico, a veces agarrarlos del hombro, ¿sabes qué? Ahorita no me siento bien, después platicamos, ¿no? Es importante siempre ser certeros en lo que sentimos y decirlo. Mirar también, como les decía, hacia los lados, ¿no? E implica también, bueno, ya no me interesa lo que me estás diciendo, el típico avionazo, ¿no? O me distraje, a lo mejor empecé contactándote y después ya me distraje con algo. Entonces hay que ver esa parte y también el tono de voz. Si yo, por ejemplo, siempre hablo muy bajito, hacia abajo, casi no logran escucharme, bueno, eso implica, como les decía, parte de esa inseguridad que yo estoy proyectándole al otro. Entonces tengo que mediar, tampoco voy a hablar muy alto porque parece que todo el tiempo estoy regañando, ¿no? Entonces tengo yo que modular ese tono de voz. Cuando sobre todo yo quiero hablar de algo importante con mis hijos, tengo que ser cercana o cercano en el caso de los papás. Entonces bueno, voy a mediar ese tono para que no me vea agresiva alzándolo, ni insegura de lo que le voy a transmitir, ¿no? Entonces hay que ver eso y también la intensidad. Si yo doy con un discurso con siempre el mismo tono de voz, voy a tender a aburrir a la otra persona. Entonces tengo que aprender también a mediar esa situación. Y como les decía, la cabeza alta, la posición erguida, implica esa seguridad de la que yo quiero transmitirle, en este caso, a mis hijos. Si yo tengo conductas como el de rascarme todo el tiempo, tronarme los dedos, el estar con tics nerviosos, inclusive hasta los ojos, pues todo eso lo voy a proyectar a la otra persona y quieran o no, ellos van adaptando ciertas posturas que van copiando de nosotros los papás. Entonces es importante transmitir esa seguridad y ser siempre honestos. A lo mejor no todo lo vamos a saber, ni vamos a estar seguros de todos los temas que vamos a abordar. Por ejemplo, cuando se habla de sexualidad, que fue una de las preguntas que vimos la sesión pasada, bueno, a lo mejor hay cosas que no sé cómo transmitirlas, pues tengo que pedir ayuda y ver de qué manera yo puedo, a lo mejor no soy la indicada todavía de decirle o no sé cómo transmitirlo a cierta edad, bueno, pues voy a pedir ayuda. Eso es importante. También el contactar con la cabeza, el continuamente a lo mejor con los ojos, y ahorita yo les estoy transmitiendo pues empatía, el que sí estoy de acuerdo en lo que tú dices, en que te estoy escuchando, sigue, ¿no? A que yo esté así de negativa en lo que me están diciendo algo. Entonces es importante siempre buscar una postura que yo esté dando empatía hacia los demás y también percibirla. Y si yo noto que alguien me está ignorando, porque hay inclusive un video que, bueno, pues ojalá lo puedan buscar, pero o después se los pueda yo compartir, pero es eso, ¿no? Que está hablando a lo mejor su jefe con una persona y al tratar de imponerle las cosas, pues lo hace de una manera tan rígida, tan inflexible, que a lo mejor la otra persona pues no puede tener esa confianza de expresarle lo que está sintiendo. A veces, aunque independientemente del rango que tengan, aunque estén en una posición de trabajo, sí es importante que logremos decir, me estoy sintiendo incómoda con esta posición, me estoy sintiendo incómoda con lo que me dices, con tu tono de voz. Inclusive sé de personas o papás que a lo mejor todo el tiempo les hablan a los hijos con groserías, con golpes no físicos, sino verbales. Entonces es importante mediar esa situación, y si yo quiero que realmente mi hijo o mi hija entienda la idea general, lo que quiero transmitir, tengo que ser empático desde ese lenguaje no verbal. Porque a lo mejor tenemos la intención y nos preocupa la situación de nuestros hijos, nos preocupa que ellos tengan lo mejor, pero si nosotros no sabemos transmitirle ese mensaje, difícilmente ellos lo van a llevar a cabo. ¿Sale? Bueno, vamos bien hasta acá. Sí es importante que ustedes vean, por ejemplo, esto, ¿no? Es un ejercicio de cómo yo estoy
leyendo el lenguaje no verbal de mis hijos, ¿no? Si yo a lo mejor estoy viendo en el inciso A que mi hijo está así, ¿qué quiere decir? No está poniéndome atención, ya se aburrió del tema, igual que el B. Tengo que cambiar la estrategia si es que quiero que él me ponga atención y que entienda el mensaje que le quiero transmitir, ¿no? La mejor manera es como el inciso C, receptivo, feliz, empático con la otra persona, como el D, a lo mejor sorprendido de la situación, pero siempre con esa capacidad de recibir la información y de poder entender. Si está con el E, como el E, así enojado, toda la expresión que se arruga, que puede ser una proyección de cómo estoy yo en ese momento. ¿Qué es lo ideal ahí? ¿Sabes qué? Espérame tantito, no estamos en condiciones para hablar en este momento, después hablamos. Estoy muy molesta contigo, estoy muy molesto contigo. Entonces, lo que hiciste, la actitud que tomaste fue muy mala, fue inadecuada, no lo concibo, ahorita no puedo hablar, déjame que me calme, porque así de esta manera le estoy enseñando que también hay momentos para todo, que no lo puedes hablar o abordar en ese momento. Vamos a tranquilizarnos, vamos a respirar, vamos a desahogarnos, vamos a hacer otra actividad que a mí en lo particular me ayude para estar mejor y entonces después retomar el tema. No olvidarlo, acuérdense, aquí no vamos a evadir nada, todo se va a retomar, pero en diferentes momentos. En la F es pensativo, bueno, a lo mejor está reflexivo, sí es un buen momento para el diálogo. Tenemos que aprender a leer el lenguaje no verbal de nuestros hijos y ver de qué manera podemos ayudarlos a que a lo mejor en ese momento no van a entenderlo. Tenemos que dejar que baje esa emoción. También nosotros como persona y como seres humanos que somos, necesitamos también tranquilizarnos para poder ser empáticos ante la situación. Y yo les tengo aquí un tip muy importante que es para escuchar a los hijos. Es como una receta mágica, que no, la verdad es que nada es magia, es cuestión de trabajarlo y cuesta trabajo, porque lo verán muy fácil, lo leerán muy fácil y yo se los puedo mencionar y todo sería maravilloso si fuera tan fácil. ¿Cómo lo vamos a lograr? Practicándolo todos los días y en momentos que se requieran, cuando ellos estén así, enojados, frustrados, a lo mejor ignoran lo que les estamos diciendo. ¿Qué tenemos que tener primero? Esa intención de querer arreglar las cosas. A ver, pensar de manera interna, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero desquitarme porque me hizo enojar muchísimo? Y en ese momento me las vas a pagar con lenguaje verbal inapropiado, desquitándome o abusando del poder que tengo como adulto. ¿Qué es lo que quiero? O quiero que él reflexione, que él cambie o ella cambie su actitud. Entonces, una vez que ya medité eso en mí, que les repito, no es fácil, bueno, entonces yo ya veo, tengo la intención de que él cambie o ella cambie, es momento de poder hablarlo. Tengo esa voluntad de escucharlo y tengo el tiempo, porque sí es importante, no es, tengo una junta en 10 minutos, a ver, en 10 minutos voy a arreglar este problema. Por supuesto que no, solamente se va a agravar más. Mejor, ¿sabes qué? Tengo esta junta que es importante, es mi trabajo, después lo vemos. O tengo esta actividad, tengo que guisar, tengo que planchar, tengo cierta acción que hacer, bueno, entonces después lo platicamos. Pero si no hay tiempo mínimo, unos 20 o 30 minutos para arreglar una situación que se está dando, es mejor posponerla a que puedas terminar la actividad pendiente y urgente en ese momento, ¿no? Esta fórmula de la empatía es importante, voy a contactar contigo, voy a entenderte, a ponerme en tus zapatos, a imaginar cómo era yo cuando era niña, cuando era joven, cuando estaba en la adolescencia o en la edad que está ahorita mi hijo o mi hija. Entonces voy a observar cómo estás actuando, voy a escucharte. Antes de hablar más, voy a aprender a escucharte más, a observar todo lo que tú me quieras transmitir, cómo es tu lenguaje, y yo me voy a callar más
para poder observar todo, porque si yo me dedico a hablar y a decirte y a amenazarte y a castigarte ya en ese momento, entonces jamás vamos a aprender a escuchar qué es digamos, qué es lo que está sintiendo en ese momento tu hijo o tu hija, por qué hizo eso, por qué se equivocó, porque recuerda, tú no eres el único que te puedas equivocar. Ellos también a su edad y pues ahorita es donde más se pueden estar equivocando porque para eso están a cierta edad, están en el ensayo y error. Hago esto, ¿qué consecuencias tengo? Ah, no tengo consecuencias, entonces sigo y aumento el nivel en el cual me encuentro. Entonces sí es importante, voy a escucharlo. No me va a gustar porque sé mi temperamento, sé que esto no me gusta, me preocupo por él o por ella, pero a ver, quitándome un poquito desde ese aspecto, voy a aprender a escuchar. Porque si no, siempre habrá alguien que los escuche más y siempre, desgraciadamente, más en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud, es donde se refugian a personas que a lo mejor sí pueden ser buenas amistades, pero además pueden ser también amistades no tan buenas que les digan, no, no te preocupes, a mí tampoco me hacen caso, a mí tampoco me escuchan. Haz esto, vete de tu casa, tómate esto, drógate. Esa es la solución. Entonces, aguas con esa parte. Es mejor, ok, no me gusta, me pone de malas, te lo voy a explicar y a exponer también mi punto de vista, pero primero hay que aprender a escucharlos. Hay que respirar profundamente. De verdad la respiración y por eso en todos los ejercicios de meditación, de lo que ahora estamos cada vez investigando más y se está convirtiendo de manera científica en algo productivo y provechoso porque oxigena nuestro cerebro. Una respiración profunda realmente nos va a ayudar a calmarnos, a poner en paz nuestros 5 sentidos, digamos, más receptivos y entonces sí, con ciertas actitudes que cada persona va a tener, va a poder desahogarse y poder tranquilizarse. Pero siempre es importante que describamos la conducta, no hacer juicios de valor. ¿A qué me refiero con esto? No voy a decir que tú eres el peor hijo que pude haber tenido, porque a veces por enojo puedes llegar a decir ese tipo de frases que marcan para toda la vida y son como cicatrices que ahí se quedan, que por más que los quieras tapar, ahí está esa cicatriz tan profunda que le dijiste a tu hijo que es lo peor que te ha pasado en el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que le digamos y más si desde pequeños eres un tonto, eres una tonta, eres un torpe. Todo eso va marcándolo a lo largo de tu vida. Siempre es importante verificar cómo está el otro, qué piensa el otro, de lo que le estoy escuchando. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Ya te volteaste? ¿Ya me hiciste ojos? Bueno, ¿por qué? Te escucho. Es importante. Evitando siempre quejas, prejuicios de siempre es lo mismo o burlarme de ellos, ¿no? Y que lo capten como una venganza. Es importante que no les transmitamos eso a los hijos. Y bien, pues también es como ciertas reglas y ejercicios que podemos estar haciendo todos los días de cuestionar, a ver, ¿yo qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Qué me recuerda? Esa conducta que está teniendo mi hijo, mi hija, ¿qué me recuerda? ¿Cómo era yo? Lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, si te molesta tanto algo, es porque seguramente tú lo llegaste a hacer o porque seguramente tú eras así o tú eres actualmente así. Entonces hay que cuestionarnos primero a nosotros, ¿no? Bueno, ¿por qué no estoy teniendo empatía con mi hijo o mi hija? ¿Qué pasa? ¿Qué me está proyectando? ¿Qué me está haciendo sentir? ¿No? ¿O qué solución le puedo dar también? Ahora es importante si, por ejemplo, tenemos una escena en donde siempre, bueno, acuérdense de evitar el siempre y el nunca, ¿no? Pero casi siempre a lo mejor llega tarde a sus clases, ¿no? Supongamos que pues ya está en quinto de primaria, ya tiene cierta responsabilidad o en sexto y ya tiene su despertador y por más que les dicen ustedes, métete, conéctate a tu clase, desayuna y ya está todo. Bueno, siempre se le hace tarde, para ustedes eso así se lo manejan, siempre se te hace tarde, siempre es lo mismo contigo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a suponer, voy a identificar qué es lo que está pasando y yo voy a hablar con él. He visto
que muchas de las veces se te está haciendo tarde. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no estás siendo responsable en eso? Ya tienes una edad suficiente para comprometerte, para hacer, bueno, entonces yo lo voy a escuchar. ¿Qué me dice? ¿No? Y no voy a hacer ese juicio de valor de eres un flojo o eres una floja. Siempre es lo mismo contigo. No, voy a escucharlo y después de escucharlo, no es que lo justifique, no es que ya con escucharlo, bueno, pues sí, sigue así. No, a ver, te voy a escuchar, voy a cuestionarte, voy a hacerte reflexionar y después puedo yo inclusive decirte, a mí me pasaba lo mismo o a mí me pasa en ocasiones lo mismo. Me cuesta trabajo levantarme, pero esto me da estos beneficios, me sirve para esto. Y entonces tú le vas a ayudar a que él te diga un compromiso. Tú, ¿a qué te comprometes a partir de ahora? Yo ya te entendí, sé lo que me estás diciendo, te entiendo hasta cierto punto, pero ¿a qué te vas a comprometer? Y entonces, primero que él lo suelte. Si él llega a decir su compromiso, es mucho más fácil que lo logre hacer, a que se lo impongamos, a que les demos luego la consecuencia. Entonces, si después de hablar sigue en la misma actitud, muchas de las veces a lo largo de la semana, entonces sí tenemos que dejarle claro que aunque él sea una vez o dos veces, va a tener consecuencias. Entonces ya tiene que asumir él esas consecuencias. Siempre es importante hablar en primera persona, decir yo me siento así, esta actitud que estás teniendo hace que yo me sienta triste, que me sienta un poco preocupada porque sea un hábito ya para ti el llegar tarde y después en un trabajo se te haga costumbre, en fin. Pero siempre decirle yo me siento así, a mí me alegra esta situación, me siento intranquila, lo que está pasando por mi mente es importante proyectárselo. Y entonces, en conjunto, podemos hacer un acuerdo que tú como papá o mamá tienes que estar evaluando hasta cierto punto a lo largo de la semana para ver si está cumpliendo o no. Y entonces ya en conjunto hacer esa reflexión para que puedan tener esa consecuencia tanto positiva como negativa. Y de esta manera les vamos a enseñar a los hijos que a raíz de su comportamiento vamos a tener esas consecuencias, que de él va a depender o de ella si sean positivas o negativas, ¿sale? Pero es importante siempre conocer la percepción que él o ella tienen al respecto de esa conducta. Acuérdense, y eso es súper importante, tenemos que eliminar esas generalizaciones. Ya lo tenemos tan arraigado de manera cultural estas frases que tenemos que eliminarla y ayudarnos con nuestra pareja. Por ejemplo, ¿sabes qué? Veo que siempre dices todo, nada, aguas. Yo cuando te haga este ojo, este guiño, quiero decir que ya lo estás diciendo otra vez. Y ayudarnos, si es posible y están en pareja, pueden ayudarse de esa manera, inclusive hasta con los hijos. Cuando tú me caches que yo esté diciendo todo, nada, siempre, nunca, dímelo. Y yo también te lo diré, para que en conjunto podamos modificar la expresión y esto va a desarrollar una mejor comunicación. Siempre es importante, pues como les decía, las posturas, los movimientos, estos contactos físicos que pueden darse pues con nuestra familia, obviamente. Ahorita ya por la pandemia no podemos tener contactos con otras personas, pero sí, bueno, con los miembros que están dentro de nuestro hogar. Entonces, este contacto, acuérdense, a partir de hoy ya, si voy a hablar con una persona, ya no va a ser viendo otras cosas, tiene que ser a los ojos, siendo consciente de mi postura, pero también de la otra persona. Ver cómo está y también poder retroalimentar. Ustedes hagan ese ejercicio en casa, porque si logran hacer este tipo de actividades y logran comunicarse, pues obviamente con los que les rodean se les va a hacer mucho más fácil, ¿no? Entonces hay que leer la postura del otro y también la nuestra y poder compartirlos, retroalimentarnos es muy importante, ¿sale? También, como les decía, el tono de voz, que sea suave, que no sea muy elevado, muy déspota, muy frío. Si estamos hablando con un niño, por favor, no hagan eso, ¿no? Hay momentos, sí, va a haber momentos en los cuales inclusive les vas a decir, estoy muy molesta contigo, pero no por eso vas a empezar a ofender o a decir hacer otro tipo de actitudes que perjudiquen y marquen para toda la vida.
a tu hijo o a tu hija, ¿no? Y también otra estrategia que es importante es el timing. ¿A qué me refiero con eso? Acuérdense, tener el tiempo, la energía y la disposición para hablar. Son 3 elementos fundamentales. Si no tengo el tiempo, no lo hablamos ahorita. Si no tengo la energía porque estoy muy cansada, es mejor no hablarla ahorita, porque entonces voy a empezar a empeorar más la situación que arreglarla. A lo mejor si me costaba un día arreglar esa situación, pues con todo lo que dejé de marcas debido a mi explosión emocional, puede pasar una semana, si bien me va, ¿no? O inclusive por eso se dan muchas veces las separaciones, tanto de pareja como de familia. Entonces, es importante estos 3 elementos que sí les pediría se los tatúen, los tengan ahí en su pizarrón, en algo que constantemente vean, para que todos en familia puedan trabajar con esto. Es un ejercicio terapéutico, ¿sale? Es muy importante. Y bueno, aquí lo único que les menciono es, así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos y viceversa. Así como tenemos derechos a muchas cosas, como cambiar opinión, sentirte bien contigo mismo, pedir realmente lo que tú deseas, porque es la libre expresión, expresar todas tus emociones, todos tus sentimientos, a tranquilizarte, tienes derecho a todo eso, pero también tienes la obligación de ser feliz y poder ayudar a que tu familia esté tranquila, que no viva en caos, que no viva en todo el tiempo peleas, gritos. ¿A quién le gustaría vivir así? Solo piensa como un ejercicio reflexivo. ¿Cómo vivías tú cuando eras pequeña o tú cuando eras pequeño? ¿Cómo era tu dinámica? ¿Estaba todo tranquilo o había muchos gritos, muchas peleas? ¿Qué ocasionó si a lo mejor tus papás se divorciaron? ¿Qué hubo? ¿Qué viviste? Y te aseguro que si viviste algo traumático, algo tan fuerte, te aseguro que no quieres lo mismo para tus hijos. Pero analízate. A veces, desgraciadamente, repites el patrón. A veces, aunque odies eso, aunque odies esa situación que viviste de niño o niña, a veces, desgraciadamente, lo repites. Entonces, aguas, analízate, piensa, trabájalo terapéuticamente si es necesario, pero no dañes de la misma manera a tus hijos, porque ese daño se va a quedar para toda su vida y lo va a repetir probablemente con sus hijos. Entonces, puede ser una cadena, como aquí se los pongo, una cadena que nunca termine, o puede ser que tú hoy digas, voy a romper esa cadena negativa y voy a hacer lo que realmente soñé con mi familia. No va a ser perfecta porque no existe la perfección, pero sí puedo hacer un mundo cordial, empático, asertivo, donde nos podamos escuchar, donde sí podamos dialogar e inclusive hasta discutir, porque es sano. No siempre vamos a tener las mismas ideas. Tenemos también que enseñarle a los hijos a defender sus ideas, a que no solamente nos van a obedecer. También, a ver, ok, convénceme. Esa es tu postura, convénceme. Y eso hace un líder. Tienes que convencerme, sí te voy a escuchar, no se va a hacer solo lo que yo diga. Te voy a escuchar, pero a ver, dame tus argumentos, que sean válidos. Si tienes argumentos sólidos, entonces te invito a que cambies esa parte inflexible que dices, porque lo digo yo. No, a ver, vamos a escuchar, ya estamos en otros tiempos. Y entre más escuches y más fomentes que discutan y que argumenten y como en el debate, más seguro va a ser tu hijo y tu hija y más sano emocionalmente. Y por supuesto que eso cuando crezcan se va a reflejar en su trabajo. Porque si tú acostumbras también a que los hijos solamente obedezcan, y lo digo yo, y te callas, probablemente sea una persona que tenga conductas sumisas y que entonces jamás logre expresar lo que siente por miedo a que lo lastimen, por miedo a que no nada más físicamente, sino verbalmente o en los pensamientos lo estén lastimando. Entonces, aguas con lo que tú quieras para tus hijos. Digamos, ¿qué es lo que no debe de hacer un papá o una mamá? Bueno,
ser muy crítico, recordar que son niños, pubertos o adolescentes, que tú piensas cómo eras, qué querías, qué te gustaría que tu mamá o tu papá hubiera hecho contigo, ¿no? Y también decir una cosa, o sea, que tú les digas una cosa y que tú hagas lo contrario. Hay que poner el ejemplo, ¿sale? Y también decirles, ¿sabes qué? Me equivoqué, soy humano, pero voy a cambiar o aprendí esto, ¿sale? También el pensar, cambiar a lo mejor constantemente de mis pensamientos, de estas emociones o estas reglas, ¿no? Que constantemente, no, pues ya habíamos puesto una regla, pero ¿qué crees? Pues hoy ya estoy de buenas, hoy te voy a dejar hacer lo que quieras. No, no confundan a los hijos. En esta parte sí hay que ser muy claros. Estas son las reglas y estas son las consecuencias, sin excepciones. ¿Ok? Podemos negociar, podemos argumentar de acuerdo a lo que tu sinceridad, el porqué, la situación que vivieron, ¿ok? Eso es diferente a que lo pases por alto y no le expliques qué está sucediendo, ¿sale? Ignorar también el comportamiento de un hijo, eso es lo que no debes de hacer. Si estás viendo que está con actitudes negativas constantemente, algo está pasando en sus emociones que a lo mejor no se atreve a decírtelas de manera verbal y lo único que hace es, con sus conductas, con sus agresiones, con su rebeldía, te está tratando de decir lo que realmente siente. Está tratando de llamar tu atención. A lo mejor siente que no le haces caso, que no lo pelas. Entonces, bueno, vamos a hablar más que evitemos que ellos actúen de esta manera. Y bueno, ¿cómo podemos mejorar? Ya para ir cerrando esta parte y poder escuchar también sus inquietudes, si es que hubiera, pues tenemos, como les decía, que cuidar, ya como a manera de repaso, son 5 tips, ¿no? El aprender a escucharlos, acuérdense, escuchar más, hablar menos. Cuidar estos tonos de voz, cuidar lo que decimos, pensar antes de actuar, que es también muy importante y muy difícil de hacerlo, sé. Pero bueno, antes de herir lo que a lo mejor mi hija está diciendo, antes de decirle, ¿sabes qué? Estás diciendo puras tonterías. A ver, no. Cálmate, escucha, a lo mejor lo pensaste, pero eso fíltralo. No lo digas, porque puedes herir y marcar para toda su vida. Entonces, y a lo mejor después, aunque quiera él o ella aportar algo, se va a quedar callada. Y a lo mejor es de las alumnas que nunca participa. ¿Por qué? Porque va a escuchar una retroalimentación de que está diciendo puras tonterías, ¿no? Entonces, aguas con esa parte. También darles esa confianza de decir, sabes que yo también me equivoco, no crees que soy perfecta, porque también me ha tocado en terapia ver a niños que dicen, precisamente ayer escuché a una niña, me dijo, es que los adultos nunca se equivocan, solo los niños. A ver, no, espérame, todos, adultos, papás, abuelitos, todos nos podemos equivocar. Lo importante es reconocerlo y no tampoco tener ese miedo de, ¿y si me equivoco? ¿Y qué pasa? Mejor no hago nada. No, a ver, no hay que caer en los extremos, ¿sale? Hay que darles esa confianza de, no pasa nada, levántate y vámonos. Y no vas a estar ahí para levantarlo, pero sí le puedes impulsar y decir cómo puede levantarse, orientarlo, pero que él o ella lo haga por sí solo. Establecer estas rutinas familiares de convivencia, es súper importante que convivan en familia. Así sean unos 10 minutos diarios, pero de calidad, créanme que va a ayudar bastante para dialogar, para escucharlos, para ver cómo cerraron su día, qué aprendieron el día de hoy, cómo pueden mejorarlo. Todo esto es muy importante que lo hagamos todos los días de manera cotidiana. Y también, ok, esto hiciste, esto aprendiste, bueno, ¿y qué podrías mejorar mañana? Porque todos los días son una nueva oportunidad para mejorar las cosas, ¿sale? Pues bueno, vamos a ir cerrando ya con esto, que a manera de conclusión, pues sí les diría, ¿cómo puedo yo reforzar, aparte de todas las estrategias que ya les compartí? Pues dar las instrucciones muy claras y precisas. Acuérdense, no le puedo dar un choro de 1 hora a mi hijo o a mi hija. No, sabes que solo quiero que cambies esta conducta porque te trae estas consecuencias y no es lo ideal. ¿Tú qué piensas? ¿Sale? Y entonces ya llegó a un acuerdo. Asegúrate que sí haya comprendido.
es muy importante que al final le digas, a ver, ¿qué entendiste? A ver, repíteme entonces cuál sería tu consecuencia si lo vuelves a hacer. Y entonces, si él te repite y te dice lo que es correcto, es mucho más probable que lo pueda hacer. A que a lo mejor tú ya le dijiste la letanía de media hora, cerramos, se duerme y no se vuelve a hablar del tema hasta que lo vuelva a hacer. No, hay que preguntar y cuestionar, ¿sale? Elogiar siempre a tus hijos. De nada, de verdad eso no cuesta nada, nada. Todos los días les puedes decir que los amas, lo bien que están haciendo, lo que te gusta de ellos, inclusive hasta físicamente. Eso ayuda mucho a la seguridad y a la proyección que ellos tienen en sus relaciones sociales y en su vida cotidiana. De verdad, jamás se podría cansar un niño o una niña de un abrazo, de un te amo, viéndolo a los ojos. Entre más amor tengan, menos lo van a buscar afuera y menos se van a refugiar en adicciones o en cosas que realmente no les van a beneficiar para nada. Sabemos que hay muchos papás que trabajan todo el día. Bueno, pues con esos 10 minutos al final del día que tengan, es más que suficiente para expresar esto y para demostrar ese amor que les tienen, que estoy segura que les tienen. Comunicar esos sentimientos con calma. A ver, no estoy en posición, sabes que después hablamos, pero te lo explico y te explico por qué estoy enojada. Ser sinceros, nada nos quita. ¿De qué sirve que te desquites o que a lo mejor pues te refugies en expresarle todo de manera negativa y después te arrepientas? Ya va a ser demasiado tarde. Siempre hay que escucharlos con atención, con paciencia y con esas ganas y confianza de que él va a cambiar y va a mejorar, o ella. Es importante esto, ¿no? Y que haga lo que haga, siempre se debe de, pues, escucharlo, predicar con el ejemplo y también llegar a un acuerdo en conjunto. Es muy importante que todas las conductas que tengan se les haga ver que no es que sean ellos malos o malas, sino que esas actitudes son las que tienen que cambiar. Pues con eso terminaríamos el día de hoy para poder escuchar sus dudas, sus inquietudes. Es un tema que la verdad pues nos compete hoy en día y en todos los niveles. Entonces sí es algo que necesitamos estarlo reforzando constantemente. Yo los invito a que escuchen mucho a sus hijos, que no solamente basen esa convivencia en ver la tele o en algunos medios electrónicos como el iPad, el Xbox, toda esta parte, sino también utilicen muchos juegos, o sea, todos los juegos físicos, créanme que van a ayudar más en la mente, en la inteligencia, en la creatividad, en la emoción y pues obviamente el sentirse amados y con tiempo y realmente entendidos. Eso es muy importante y créanme que eso va a fortalecer mucho la seguridad y la parte emocional y también cognitiva de los niños y de las niñas, que son el futuro de nuestro México. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, por favor, si me lo comentan, si escribieron algo en el chat. Alondra. Ok, de tratar de mediar, ¿cierto? Muy bien, qué buena pregunta. Realmente a veces sí se llegan a inclinar y eso por naturaleza, ¿eh? O sea, de verdad por naturaleza fisiológica hay cierta inclinación por el sexo opuesto. Eso pues ya digamos es algo natural. ¿Qué debemos de hacer para mediar? Por supuesto, jamás mencionárselo a ninguno de los hijos, ni de buenas ni de malas. O sea, jamás, ¿no? Simplemente nosotros sí hacer ese ejercicio. Bueno, a ver, yo ya sé que por naturaleza pasa eso. Bueno, pues ¿de qué manera voy a platicar más con esta persona, con este hijo o hija, para que yo pueda tener mayor empatía? Porque a veces me quedo con, pues esto siento y pues entonces me inclino, o porque sé que a mi hijo le gustan más estas actitudes o estos juegos y a mí también, entonces pues mejor nos vamos tú y yo y ustedes dos por su lado. No, a ver, vamos a mediar, todos podemos hacerlo juntos, a lo mejor a veces no me va a gustar mucho esta actividad, pero recuerden siempre que va a ser para convivencia familiar, para ejercitar, pues digamos, esa parte de yo voy a tener esa empatía, ese agrado
con este hijo o hija. Y eso a futuro va a tener muchísimos beneficios, porque son etapas, ¿eh? A veces, pues, no sé, a lo mejor por decirte algo, cuando son pequeños, pues uno se inclina más, pero van creciendo y entonces las necesidades son diferentes, a lo mejor los momentos se vuelven diferentes, a veces puede ser tarde de chicas, a veces tarde de chicos, en conjunto, y es sano que también tengan momentos en lo particular, ¿no? con el sexo que les corresponde, digámoslo, ¿no? Como les decía, tarde de chicas. Bueno, eso es sano también, pero no acostumbrarse a que siempre sea de igual manera, porque entonces vamos a generar solo empatía con uno y vamos a generar ese celo, a lo mejor inclusive hasta, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me quiere igual? ¿No? Entonces, de tal manera que como adultos, que nosotros somos, tratar de mediar esa situación. A ver, si siempre empiezo con ella o siempre me dirijo a ella o a él, ahora lo voy a hacer diferente. Y a lo mejor al inicio va a ser un poquito como pues presionado o como forzado, si así lo quisieran ver, pero se vuelve un hábito y entre más momentos tengamos con estas personas, ya sea niño o niña, mejor va a ser la relación. Entonces, también hay que entender, a ver, ¿por qué estoy chocando tanto con él? ¿Qué me representa? ¿Cómo era yo? A lo mejor somos iguales y así era yo y eso no me gusta. Bueno, pues eso que te ayude a generar más empatía. Ok, bueno, yo lo entiendo porque así soy, aunque no me guste, pues así soy. Y entonces eso yo puedo decirle, ¿sabes qué? Te doy este tip y eso me ayuda y pues me acerca más a mi hijo o a mi hija. No sé si respondí con eso la pregunta. Ok, perfecto, pues no sé si concluyamos la sesión de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, de todos modos, cualquier duda o comentario, con mucho gusto estoy para apoyarlos. Ya están aquí mis datos, mi correo, mi celular, para cualquier situación que se les presente y alguna a la mejor duda como ahorita se presentó de, bueno, ¿cómo puedo volverme más empática con mi hijo o mi hija? ¿No? Y cómo hablar de este tema tan importante. Pero sabemos que de por sí la crisis actual que ya hemos venido arrastrando día con día y pues año tras año, y no es culpar ni al gobierno, ni a la situación, ni a la pandemia. No podemos ya estar en un momento de estar culpando a los demás. Tenemos que asumir las responsabilidades, tomar compromisos y realmente llevarlos a cabo. Siempre es importante nosotros como papás o como mamás educar en valores a nuestros hijos para que ellos con esa educación, sintiéndose amados, felices, porque recordemos, a veces tenemos saturados a los niños desde pequeños en actividad tras actividad extracurricular, sin dedicarle ese tiempo para amarlos, para jugar, para que se desestresen, entre más jueguen y puedan estar expresándose en su creatividad, no con los medios tecnológicos nada más, sino con lo demás. Es importante que entre más tiempo le dediquemos a la familia, mucho mejor va a ser para su futuro emocional y después, por supuesto, laboral, ¿no? Entonces es importante enriquecerlos emocionalmente para que ellos sean buenos ciudadanos a futuro. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias igual que la otra sesión, ojalá y me puedas compartir la grabación.